Muy buenos días, docente. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es José Hernán Pérez Lozada. Hoy día voy a presentar el tema de la omisión de asistencia familiar como delito necesario para proteger a los menores en el Perú. Es un tema legal que tiene efectos directos en la vida de miles de adolescentes en el Perú. La omisión de asistencia familiar, este delito, surge cuando un padre o una madre incumple de manera injustificada con la pensión alimenticia fijada judicialmente. No solo se trata de un impago, se trata de la vulneración de los derechos fundamentales de este menor, como la alimentación, la salud, la educación, el desarrollo integral. En los últimos años se ha debatido la posibilidad de despenalizar este delito, bajo un argumento de que la cárcel no permite pagar la deuda. Sin embargo, esta visión ignora el objetivo real de la norma: no llenar las prisiones, sino proteger al niño frente al incumplimiento grave, reiterado, y darle un menor respaldo jurídico firme como la vía civil, que no es suficiente. Mi posición es clara: la penalización debe mantenerse. Quitar este mecanismo dejaría a los menores sin una defensa real frente a aquellos padres que deciden evadir sus responsabilidades, incluso cuando ya tienen una sentencia judicial firme. A continuación les presento mis 3 puntos centrales con explicaciones. La omisión debe considerarse una violación a los derechos fundamentales de un menor. Esta propuesta sostiene que no estamos ante un problema económico, sino ante una afectación directa de los derechos esenciales. El artículo 472 del Código Civil establece que el menor tiene derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vestimenta. Cuando un padre incumple, pone al niño en una situación de riesgo y privación y afectación de su bienestar emocional, físico, educativo y emocional. Por ello, mantener la penalización es una forma de reafirmar los derechos del menor, que no son opcionales, sino son obligaciones legales y éticas que debe cumplir un padre como tal, ya sea en diferentes circunstancias que se encuentre. Mi segunda propuesta es que el delito no sanciona a la pobreza, sino a la desobediencia a una asistencia judicial. Aquí es importante aclarar que el delito no castiga al padre que realmente no puede pagar, sino a quien, teniendo la capacidad, decide incumplir. El artículo 149 del Código Penal exige una sentencia firme previa, lo cual significa que el Estado ha determinado una obligación. La sanción penal aparece solo cuando existe una voluntad de evadir la responsabilidad, incluso renunciando al trabajo o escondiendo tus ingresos. Por eso la penalización protege el respeto a la autoridad judicial y garantiza que el menor no dependa únicamente de tu buena voluntad, sino a ser obligado. Mi tercera propuesta cumple una función preventiva esencial para asegurar el interés superior del niño y su bienestar. La sanción penal cumple un rol preventivo. Evita que los padres evadan responsabilidades de manera sistemática. Muchos deudores solo cumplen cuando enfrentan consecuencias reales, como el proceso penal, sentencias judiciales. Sin esta herramienta, el Estado perdería la capacidad de presión y los niños quedarían en mayor vulnerabilidad. La finalidad no es enviar a todos a prisión, sino disuadir el incumplimiento y proteger efectivamente al menor, tal como plantea el artículo 149 y la doctrina penal sobre la prevención, para que los padres cumplan con la asignación familiar y no sean enviados a prisión como tal. En conclusión, la omisión de asistencia familiar debe mantenerse como un delito en el ordenamiento jurídico peruano, porque constituye un mecanismo indispensable para proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de los menores. No se trata únicamente de un incumplimiento económico, sino del comportamiento que afecta directamente la dignidad, el desarrollo integral y la estabilidad emocional y material de los niños. Cuando un padre o una madre decide no cumplir con la pensión alimenticia establecida por mandato judicial, lo que realmente está haciendo es colocar al menor en una situación de vulnerabilidad, negándole el acceso a la alimentación, la educación, la salud, la vestimenta y vivienda. Todos ellos reconocidos expresamente como derechos esenciales según el Código Civil. Además, la sanción penal
no se activa por situaciones de pobreza o de incapacidad genuina, sino por desobediencia consciente y voluntaria ante una sentencia judicial firme. Esto significa que el Estado ya ha evaluado la obligación y ha determinado que el responsable tiene la capacidad de cumplir. En este sentido, la existencia del tipo penal no castiga la falta de recursos, sino la voluntad, la evasión deliberada y el desprecio por la autoridad judicial. Mantener esta penalización es fundamental para garantizar que las resoluciones judiciales se respeten y que los derechos de los menores no dependan únicamente de una situación de obligado, sino una situación de cumplimiento. Asimismo, este delito cumple la función preventiva esencial. Su objetivo netamente no es llenar las cárceles, sino disuadir conductas irresponsables y evitar que los padres o madres manipulen la situación laboral o patrimonial para evadir sus responsabilidades. La amenaza de una consecuencia penal real es, en muchos casos, el único elemento que asegura el cumplimiento efectivo de la obligación alimentaria. Sin este instrumento, miles de niños quedarían expuestos a mayores niveles de abandono material y afectivo. Por ello, la penalización de la omisión asistencia familiar debe perseverarse como un recurso firme y necesario del Estado para la protección de un menor. Lejos de ser un exceso punitivo, es un mecanismo indispensable que garantiza la efectividad de los derechos fundamentales y el interés superior del niño, evitando que ninguna niña o niño quede desamparado ante el incumplimiento de quienes no tienen el deber más básico, que tienen que asegurar su bienestar. Mejorar los procesos judiciales, reforzar los mecanismos de ejecución y modernizar los sistemas de registro de deudores. Puede fortalecer aún más esta protección, pero nada de ello sustituye la importancia del recurso penal como última barrera de defensa. En definición, mantener el delito de la omisión de asistencia familiar es una decisión jurídica y ética y social que coloca en el centro lo más importante, los derechos de los menores a una vida digna y protegida. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros. Que tengan un buen día.